Y si te digo que Bitcoin no es el oro digital que prometen fanáticos como Michael Saylor, sino una burbuja inflada, lista para estallar y robarte todo tu capital, según críticos implacables como Peter Schiff, o al contrario, el superciclo imparable que te convertirá en millonario como grita Tom Lee. Este video controvertido y sin filtros expone la guerra total entre analistas legendarios. Unos profetizan un colapso peor que el de 1929, devorando fortunas en Bitcoin, XLM y XRP. Otros, por su parte, juran por una subida eterna a millones. Desglosamos en profundidad las perspectivas opuestas de Henrik Sieber, de Peter Schiff, de Tom Lee, de Geoffrey Kendrick, y también vamos a hablar de Brad Garlinghouse y de Michael Saylor. Pero el giro explosivo es este. La subida corta que ven Sieber y Schiff podría ser la infame Banana Zone de Raoul Pal. Esa fase maníaca de euforia parabólica, donde los precios explotan, solo para derrumbarse en un caos deflacionario que arrasa con todo. ¿Estás apostando tu futuro financiero en esta ruleta rusa? Identificaremos escenarios alcistas y bajistas, riesgos mortales y por qué el 2025 podría ser el año del juicio final para las criptomonedas. Si esto te enfurece, intriga o aterroriza, regálame un like ya mismo, comenta tu predicción más loca y suscríbete al canal para verdades cripto sin censura, porque ignorar esto podría costarte caro. Y un gran paréntesis. Este video se lo estoy dedicando a un gran amigo que vive en Stuttgart y que no veo hace mucho, y ojalá la próxima vez que lo vea podamos jugar tenis, ¿sí o no, Cami? Vamos, que esta batalla se pone incendiaria. Profundicemos en los pesimistas que podrían ser tus salvadores o de pronto tus verdugos si ignoras sus advertencias. Henrik Sieber, que es el macroeconomista implacable, no anda con rodeos, predice el peor colapso en 100 años, peor que la Gran Depresión de 1930. Él cree en un escenario clave, donde Bitcoin podría tener una subida corta y engañosa a $150,000 con un 70% de probabilidad de llegar allá, o a 120,000 a final del 2025 o de pronto a principios del 2026. Todo impulsado por la liquidez temporal del Tesoro americano, que está esperando liberar $1 billón, y la exageración narrativa como la inteligencia artificial y la Reserva Federal como gran salvadora. Pero alto ahí, esto es solo un empuje final de una burbuja extrema, seguido de un colapso catastrófico del 95% o más, potencialmente por debajo de los $10,000. Ese señor es bien agresivo con estas proyecciones. ¿Pero por qué tan drástico? Sieber apunta a indicadores principales cruzando a negativo en el pasado noviembre del 2024. Históricamente, él cree que predicen recesiones 18 meses después. Hablamos de desempleo largo subiendo, ventas de casas colapsando, revisiones laborales negativas y 62% de los americanos viviendo al día a día, ahogados completamente en las deudas. Añade todas las vulnerabilidades de la banca en la sombra, de todo el tema del crédito privado, de las morosidades crecientes y una tormenta perfecta de contracción económica. Para XRP lo ve correlacionado con Bitcoin. Cree que es un activo especulativo que se hunde en deflación sin refugio real, y no cree que tenga un valor real ni una utilidad al final. Creo que se equivoca, pero bueno, sigamos hablando. ¿Alguna vez te has preguntado cómo los grandes bancos y los hedge funds obtienen ventaja? Ahora puedes operar como ellos. Es una gran oportunidad. Miren, B2 Prime ahora trae condiciones de trading de nivel institucional para todos a partir del 3 de noviembre. Acabaron de empezar, no llevan nada. Y fíjense, tienen 232 activos, en 180 países existen, con 7 clases y 5 licencias. Es facilísimo abrir la cuenta y acá ustedes pueden encontrarse, como dice esta página, que los traders minoristas pueden acceder a 230 diferentes activos como CFDs en 7 clases de activos diferentes como Forex, cripto, índices, metales, materias primas, acciones y CFDs tipo futuros como por ejemplo el eurodólar, la libra esterlina contra el dólar, Bitcoin, Ethereum, oro, petróleo, S&P y mucho más. Acá puedes disfrutar de una ejecución ultra rápida de menos de 7 milisegundos de latencia media contra los 25 o 30 milisegundos con otros brokers. Y les quiero compartir la página, cómo funciona, para que ustedes echen un ojito. Acá yo ya estoy creando mi cuenta, me falta terminar de verificarla para poder operar. Y aquí está el exchange para que la vean. Miren, si terminan de verificarla y ya quedan listos, entonces es solamente darle el último
empujoncito a la verificación. La liquidez es profunda y los spreads son ajustados desde 0 pips para cuentas RAW, como se llaman, y acceso todo en uno a las demás cuentas. La integración es fluida y funciona muy bien con TradingView, con CTrader y con B2Trader. Esto funciona muy bien. Den el salto para operar en Prime to Prime, que es más que P2P. Eso ya no es P2P, eso es Prime to Prime, donde uno puede hacer un clic en el enlace de aquí debajo para desbloquear todo el poder institucional en tus propias operaciones. Aprovecha esta oportunidad de B2 Prime que me parece que funciona de mil maravillas y sin ningún inconveniente vas a poder encontrarte acá en la plataforma con todos los mercados que se ven acá. Pues obviamente estamos enfocadísimos en todo lo que tiene que ver con las criptomonedas y cripto trading, pero vamos a ver, miren acá tienen la página para que ustedes la puedan echar un ojito sin ningún inconveniente, donde puedan empezar a tradear contactando a toda la entidad. Tienen un mercado descentralizado donde las criptomonedas están descentralizadas, lo cual significa que no está controlado por ninguna entidad por separada. Eso asegura que hay transparencia y precios justos basados en supply y demanda sin ninguna interferencia. La volatilidad es mínima, la diversificación es lo más bacano de todo, porque ustedes pueden tener un mercado cíclico que compara con los activos tradicionales, dándole a los traders la opción de diversificar su portafolio durante periodos de incertidumbre económica. Aquí está la pantalla como lo ven. Sigamos con el video. Ahora hablemos de Peter Schiff, que es el controvertido rey del oro que predijo el 2008 y es aún más visceral. Él detesta Bitcoin y llama a Bitcoin como una burbuja fraudulenta sin valor intrínseco, un piramidal digital promovido por estafadores como Michael Saylor. Él cree en un escenario bajista, con una subida ilusoria impulsada por falsas esperanzas de recortes de tasas, pero colapsando 95% o más en el 2025-2026, durante una recesión deflacionaria peor que la que vimos en el 2008. Él cree que Bitcoin podría estar por debajo de los $10,000, mientras que el oro sube a $5,000 en el primer trimestre del 2026 y la plata podría superar los $60 antes de fin de año. ¿Cuáles son sus razones profundas? Analicemos eso, también vale la pena analizar. Déficits insostenibles de $2 billones anuales en los Estados Unidos, con pagos de interés devorando los presupuestos. Y una inflación pegajosa, con los precios arriba de más del 20% desde el 2020. Además habla de una Reserva Federal reactiva, atascada en datos rezagados, creando ilusiones post-2008 y COVID. Schiff critica la concentración de riqueza, la falta de lecciones de crisis pasadas y ve a XRP como otra moneda alternativa especulativa atada al naufragio de Bitcoin. No como un puente real en pagos, sino un tema ahí como que nada que ver. Él no le cree para nada a XRP ni al resto de las altcoins. ¿Cuál es la diferencia clave entre estos dos? Sieber es técnico. Él mira todos los indicadores principales y todos los ciclos empresariales, mientras que Schiff es fundamental. Él analiza la deuda soberana y está analizando día a día la inflación contra la deflación. Ambos escenarios plantean una subida corta. Sieber por liquidez y Schiff por manipulación. Todas o las dos terminando en desastres. ¿Y cuáles pueden ser los riesgos para ti? Que por miedo a perderse algo en la subida que te pueda dejar atrapado en el colapso. Con un ejemplo histórico. Bitcoin cayó 80% en el 2018 y 2022. Ignora esto y podrías unirte a los millones que perdieron todo en las burbujas pasadas. Ahora miremos el giro controvertido. Esta subida se alinea con la Banana Zone de Raoul Pal, esa fase parabólica maníaca donde precios cripto explotan exponencialmente, donde pudiera ver él proyectar que Bitcoin llegue a los $250,000 con las altcoins rotando y subiendo bastante más. Pal, que es el fundador de Real Vision, ve esto como liquidez global impulsando un superciclo. Pero para Sieber y Schiff es una trampa mortal. El pico eufórico antes del abismo deflacionario. Pal es asista a largo plazo. Él cree que las cripto podrían llegar, todo el mercado de las cripto podría llegar a los $100 billones en 6 a 8 años. Pero algunos bajistas advierten que en una economía frágil como la del 2025 la zona dura poco. La controversia es pura. Miren, estos analistas creen que nos queda muy poquito de subida. Creen que lo que viene por delante es mucho más duro que lo que queda de subida y por eso recomiendan en algunos casos vender ya. Y otros, como Schiff, dice que estamos hablando de locuras, que no deberíamos estar ni metidos acá. Por el otro lado está Raoul Pal, que cree a largo plazo. Él cree que puede haber subidas y bajadas. Él ha analizado, él ha revisado toda esa Banana Zone.
Las ve subiendo, las ve bajando, claro, pero a largo plazo las ve arriba. Ahora cambiemos a ese bando optimista, donde los visionarios que te tentarán a comprar, pero con controversia. ¿Será que son profetas o promotores de burbujas? Venga, profundicemos en sus posiciones a favor. Hablemos primero de Tom Lee, que para Bitcoin cree y defiende que viene un superciclo sin recesión inminente, rechazando bajistas como alarmistas. Él cree en un escenario alcista, con Bitcoin obviamente superando los $100,000 antes de fin del 2025 y retesteando ese máximo histórico de los 126,000 antes de fin de año. E incluso habla de los $200,000 con un rebote masivo en el 2026. Pero vengan, ¿cuáles serían sus razones? Él cree que la inteligencia artificial como ganancia de función que hay demanda real, con unidades de procesamiento gráfico de 100% usadas contra un fracaso.com, que eso en el pasado, no, mejor dicho, todos están tratando de relacionar. Dicen que la inteligencia artificial, para ir al detalle, que la inteligencia artificial va a ser una burbuja igual a lo que fue las .com. Pero acá nadie está viendo que todo lo que se ha generado de procesamiento gráfico de las unidades de las GPUs y todo eso, todas están demandadas al máximo. Hay que ver, de pronto hay cosas ahí que nadie está viendo. Ahora hablemos de la Reserva Federal, que él considera que es proactiva, cortando tasas, y esperamos que el 10 de diciembre bajen las tasas como el 85% que creen lo mismo, liberando $300,000 millones en liquidez. Tom Lee ve que los mercados están en miedo extremo, con ese índice de miedo y codicia en los 21 puntos, y las instituciones están bajistas creando presión compradora. El S&P está entre 7,000 y 7,500, eso es lo que él espera. ¿Cuál sería la posición a favor de Bitcoin? Las correlaciones con la tecnología de las empresas pequeñas han mostrado que se ha subasignado todo ese potencial. Agreguemos a Michael Saylor a toda esta rompecabezas. Él es el maximalista controvertido de MicroStrategy o Strategy, acusado de inflar burbujas pero inquebrantable. ¿Cuál es su escenario? Su escenario es ultra alcista. Él cree que Bitcoin podría llegar a los $150,000 antes del fin del 2025, pese a todas las caídas. Fíjense que en noviembre ha caído 17.5%. Él cree que de aquí a 4 años podamos ver a Bitcoin a $1 millón e incluso ha hablado que en el 2034 lo viéramos en 13 millones de dólares. Y ahora me encuentro una nueva, que él cree que en el 2046 lo vendremos a verlo a $21 millones cada Bitcoin, con un crecimiento anual del 21% atado a un suministro de 21 millones de Bitcoin. ¿Cuáles son sus razones para pensar todo esto? Él cree que hay una adopción masiva institucional, con MicroStrategy ya con 641,000 Bitcoins comprados y siempre está comprando en los dips, en las caídas, con una demanda excediendo la oferta minera, los fondos cotizados y bancos acelerando las compras. Saylor ve volatilidad como oportunidad, Bitcoin como oro digital resistente a todos los shocks. Por ejemplo, él no cree que las tarifas sean de tiempo completo, cree que son temporales. ¿Cuál es su posición a favor de todo esto? Él ignora las monedas alternativas como XRP. Él cree que Bitcoin domina por escasez fija, emergiendo más fuerte después de la crisis. Miren, ¿cuál es la controversia? Los críticos lo llaman esquema de inflación o inflado, pero él rebate. Él dice que vender Bitcoin por oro y perder el 70% de poder adquisitivo que él no cree que valga la pena. Miren, para XRP Geoffrey Kendrick de Standard Chartered es alcista calculado. Él habla de un crecimiento del 73% anual compuesto. Creería que pasamos de $4.15 en el 2026, es su perspectiva, a $12.50 en el 2028. Esto significa una subida de 420% desde los $2.20, $2.30 que estamos ahorita. ¿Cuál es su escenario? Él cree que los fondos cotizados spot, múltiples aprobados a finales del 2025, todos estos ETFs son el catalizador de la subida y XRP se convierte en un puente de pagos transfronterizos capturando un mercado de más de $145 billones de capitalización. Eso es lo que también cree Brad Garlinghouse. Eso es todo lo que cree la comunidad de XRP Army, que por eso están tan metidos en el tema. La posición a favor de todo esto es que la utilidad real mitiga la especulación, superando a Bitcoin en escalabilidad. Hablando de Brad Garlinghouse, que es el director de Ripple, el director ejecutivo, él es incluso más entusiasta que todos estos. XRP podría capturar el 14% de SWIFT,
pensado en 20 billones de dólares anuales en 5 años, con un potencial de 150 billones de dólares en el 2030, después de toda la implementación de la ISO 20022, superando mayores niveles de entrada por la utilidad real. Ripple hoy está valorado en 40 billones de dólares de valoración, con 95 billones en volumen de pagos, con monedas estables como RLUSD que ya superó el billón de dólares de market cap. En su escenario hay una claridad regulatoria muy fuerte, con los bancos adoptando masivamente. Tiene una posición a favor donde ve que XRP no es especulativo, sino es una capa neutral de liquidación floreciendo en todo el tema de tokenización, que es donde ellos le están apuntando más. A diferencia de los bajistas, los alcistas ven con eternidad por innovación, la inteligencia artificial y la liquidez, mientras que los bajistas creen que esto es apenas una burbuja. ¿Cuál es la alineación controvertida de todo esto? La subida inicial bajista podría iniciar una banana zone de PAL, donde Bitcoin y XRP explotan, pero alcistas subestiman los riesgos económicos. Comparemos todo esto. Miren, los escenarios de Bitcoin con los bajistas como Seabird y Shyft creen una subida corta de $150,000 para luego ver un colapso de llevar a Bitcoin a $10,000 por todo el tema de la recesión. Pues hablan de déficit, de banca en la sombra, de todo esto. Esto podría llevar obviamente a todo el resto de las criptomonedas en línea hacia abajo, hacia el piso. Esperemos que eso no pase. Hay otros que son alcistas como Lee y como Saylor, que creen que esto es un superciclo que podría ser mucho más largo que esos 4 años normales, viendo a Bitcoin a $200,000 o más en el corto plazo y a 21 millones de dólares a largo plazo por la adopción y todo el tema de la liquidez. Si vemos y pensamos muy bien, XRP está en este momento alrededor de los $2.20, $2.30. Si Bitcoin recupera los $100 o se va a los 150, podría jalar el resto de las monedas como XRP y la podría poner fácilmente en un nivel de los 5 o 6 dólares. Pero si pasa lo que los pesimistas están diciendo, de bajar a 10 dólares, a 10,000 dólares, pudiéramos ver a XRP retroceder fuertemente, porque al final todas van en una misma tendencia. XRP podría volver a los 50 centavos fácilmente, rompiendo todos los soportes, toda la resistencia, rompiendo todo, igual que lo que pasaría con XLM. A diferencia de los bajistas que se enfocan en señales principales ignoradas, los alcistas asumen resiliencia, asumen adaptabilidad, adopción en todo el mercado. Para XRP, los bajistas vienen pensando en una correlación con el colapso con el Bitcoin, mientras que los alcistas como Kendrick y como Brad Garlinghouse piensan en un nivel resistente de los $12.50 o más por todo el tema de la utilidad de los ETFs y de todos los fondos que vienen comprando a dos manos. Toda la controversia de esto es que los bajistas ven especulación mientras que los alcistas ven valor real. Hay un enlace clave y controvertido de todo esto. La subida bajista alinea con la zona banana zone de PAL, con una zona maníaca exponencial llevando a Bitcoin a los $250,000 en el corto plazo y viendo a todas las altcoins subir obviamente en la misma proporción. PAL ve continuación alcista por liquidez, los bajistas ven caída temporal, los bajistas ven subida temporal a un pico antes de una deflación, una caída muy fuerte. Los alcistas usan para la subida, pero subestiman la bola destructora económica de Seabird, mientras que los riesgos hablan de volatilidad extrema, con Bitcoin cayendo menos de 4% en el año, y los minoristas pierden en pánicos contra las instituciones en caídas. Los escenarios planteados son un optimista con un superciclo impulsado por la inteligencia artificial, un pesimista hablando de la recesión de 1930, recordando eso, y un tema híbrido como lo que habla Raúl Pal en Real Vision, con una banana zone en el corto plazo. ¿Tú en cuál de estas apuestas estás? Quiero saberlo, quiero entender tú qué crees acá, para que me compartas esa información acá. Yo he perdido y he ganado, y veo que hay riesgos, y los riesgos son mortales y controvertidos. Bitcoin y XRP multiplican o borran fortunas. En el tema bajista, la recesión global, recordando lo peor del 1930 o incluso la del 2008, nos recuerda que las criptos no pueden ser un refugio. La implicación de todo esto es vender en el pico de la zona banana, de la banana zone. Los alcistas asumen liquidez eterna. Pero, ¿qué pasa si la Reserva Federal sube tasas? XRP tiene un revés regulatorio que hunde todo, con una implicación que monitorea los fondos cotizados.
alineado con la zona banana, el miedo a perderse algo atrae colapsos históricos del 80-90% de pérdidas, una implicación social. El desempleo por la inteligencia artificial trae un ingreso básico universal inflacionario. Acá hay consejos profesionales que vale la pena revisar. Siempre deberías diversificar, meterte en oro como dice Schiff, promediar los costos en dólares o el DCA como dice Tom Lee y mantener en efectivo para las caídas, mantener caja para si quieres volver a comprar en los dips. No inviertas todo lo irrecuperable y monitorea siempre las señales principales negativas como las que dice Seabird y si eso pasa, vende. Revisa siempre también el volumen de Swift, donde él espera que XRP vaya tomando de este mercado un buen porcentaje y llegar al 14%. Edúcate o miedo a perderte algo te destruye. Revisa muy bien, edúcate, estudia y no te pierdas la oportunidad de vender cuando ya estés tranquilo de haber ganado suficiente. En resumen, hay una guerra dividida, con los bajistas que ven un colapso post subida, los alcistas creyendo que esto es un superciclo con posiciones fuertes, con Bitcoin y XRP subiendo y manteniéndose arriba. La zona banana une pero resalta riesgos. Bitcoin podría estar en 250.000 o en 10.000. ¿Tú qué crees? Comenta y comparte así todo lo que vas creyendo de esto. Y si te salvé la cartera con todos esos comentarios, si tomaste una posición, una o la otra, déjamelo saber. Gracias. Nos vemos en el próximo video y suscríbete ya.